Estimados estudiantes, reciban cordiales saludos de su docente de Educación Cultural y Artística, María Elena Sanguano. Estamos otra vez conectados aquí para poder dar revisión a aquellos temas que nosotros estamos analizando en esta unidad uno, en la cual estamos ya en la segunda semana. Recordarles, ¿no? Estamos en educación cultural artística de 10º año de educación general básica. Reitero, mi nombre es María Elena Sanguano y obviamente dentro de este contexto de esta asignatura vamos a revisar cómo se ha ido postulando, cómo ha ido trascendiendo esta parte del teatro en relación a cómo nació en ese entonces cuando recorremos miles de años atrás y vemos cómo estaba cimentado esta vocación o el objetivo mismo de lo que era el teatro. Hoy a través del tiempo podemos ver el contexto que tiene esta relación del teatro con la comunidad y obviamente en qué está reiterado la parte de su objetivo netamente. Continuando con la parte del contenido, estamos hoy revisando en la lámina que podemos visualizar, estamos analizando la parte del espacio físico que estaba estipulado para realizar esta actividad donde se desplayaba los saberes, hablemos el contexto religioso, cultural, que en ese entonces se deseaba transmitir. Estamos aquí hablando acerca de la geometría del espacio escénico. Recordemos que en la clase anterior y obviamente en la parte del texto de la guía de contenidos, nos hablaba que el teatro eh, en ese entonces, cuando dio origen a este contexto, em, la sociedad de aquella época no tenía la factibilidad de saber leer ni escribir. Entonces el teatro era como ese vínculo comunicativo, hablemos a la plebe, a la sociedad en común, para poder transmitir ese sentir que se establecía netamente en la parte religiosa e inclusive en la parte épica de las guerras que se sienta en la historia, esas grandes batallas que resonaban en un contexto y hemos también ido poder apreciar, hemos estado apreciando el contexto tal vez humorístico o burlesco que se daba a, esas, a esos asuntos que se transmitían a través del teatro. Entonces, este espacio era un espacio selecto, establecido específicamente para poder transmitir este contexto. Aquí tenemos nosotros en la parte de la gráfica que estamos presentando tres partes elementales del teatro, ¿no? Del espacio escénico. En el literal A tenemos al coilón o llamémoslo así, graderío, que también estaba clasificado, que a la vez tenía sus partes elementales. En el literal B podemos apreciar acerca de la orquesta, que también era ese espacio específico e único para que quienes ocupen o quienes deberían ocupar este espacio. Y en el literal C tenemos el escenario. Bueno, aquí nos habla acerca del scene o escena, ¿no? Si nosotros damos lectura, regresando al literal A sobre el graderío, hablamos que es el lugar del público que se divide en sectores llamados kerkis y grupos de gradas. La sección superior e inferior está separada por un pasillo circular llamado diasoma. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo desde ese entonces ya se preveía, ¿no? El estipular un determinado espacio y dentro de este espacio ir también subclasificando.
Analizando el literal B que habla acerca de la orquesta, nos dice que es una zona semicircular donde estaba el coro y los primeros actores, o sea, un espacio específico. En el centro se ubica el altar, incluye los parodos, que eran las entradas laterales a este espacio. Y en el literal C hablamos acerca de este espacio del escenario o la escena, que era la estructura posterior donde los actores se vestían. Posquenión, parte anterior donde ocurre la acción. Pinaques, decoración en las columnas y columnata, nichos con estatuas. Entonces era un lugar netamente específico, predeterminado para que se realice esta actividad. Siguiendo con la parte del contenido y obviamente para darle ese contexto e irnos apropiando de toda esta evolución que se ha ido enmarcando a través del teatro y sobre todo, ¿no? En reconocer cuál era el objetivo de ese entonces y hacer una analogía de lo que tenemos ahora en relación a la parte del teatro. Las grandes dionisíacas y la evolución del actor. Aquí hablamos acerca del contexto festivo, el coro individuo y obviamente acerca en este espacio donde se va desarrollando todo este acto. Es importante, ¿no? Aquí hacen el contexto festivo, hace un alusivo que en Atenas las fiestas se celebraban 3 veces al año. Las más importantes eran las grandes dionisíacas en marzo, que duraban 6 días e incluían 3 concursos dramáticos. Nosotros en la actualidad, por reseña histórica y posiblemente porque hemos tenido la oportunidad de poder tal vez asistir o a través de familiares o conocidos, en Europa todavía se sigue estableciendo estas fiestas. Obviamente ya no bajo el mismo nombre, pero en cierta forma todavía se sigue celebrando. ¿A qué nos referimos como fiestas? A esta época del año donde se da preámbulo, hablemos de aspectos culturales netamente de ese sector y obviamente a presentar, ya no dentro de un escenario, ya no dentro de un espacio llamado teatro, sino hablemos dentro de la libertad de las ciudades en algunos contextos. Entonces, es importante que nosotros, como parte de la cultura general, ¿no? Y obviamente, reitero, sobre todo en reconocer el objetivo por cual fue encaminado o creado este espacio, podamos nosotros deducir. Dice, los arquitectos del alma humana, eh, hablemos y por qué los tomamos y llamamos en consideración en este contexto porque obviamente fueron quienes estaban ellos, hablemos, siendo actores principales, actores como creadores, como mentalistas, posible no en el gran contexto que ellos antecedían, pero sí fueron los pioneros que iniciaron en relación a la parte de dar contexto a esto del teatro. Aquí tenemos a Esquilo, Sofocles y Eurípides que nosotros nos hablaban acerca de netamente de este contexto religioso y obviamente presentando el contexto de hablemos de ese entonces, de los enfrentamientos o de las grandes batallas que realiza en la historia. Dentro de todo este contexto, es importante que nosotros vayamos, ¿no? Haciendo siempre una analogía de lo que tenemos ahora en relación a la parte de lo que es el teatro. Si nosotros hablábamos o mencionamos en relación de cómo está contextualizado en nuestra región, posiblemente en nuestro país, la parte del teatro, eh, tenemos el teatro que ha sido más popularizado, que es el teatro en la calle como una expresión o manifiesto aquí en nuestro país de expresión de aquellos reprimidos en relación a la parte del contexto netamente político y económico, ¿no? De nuestro país. Entonces, como que también objetamos o somos, hablemos, partícipes
de esta expresión y obviamente si está interconectado con la parte burlesca, hablemos de así, o la parte que nosotros le conocemos con la parte jocosa de esta actividad teatral, específicamente si hablamos, ¿no? En relación a la parte del teatro libre o el teatro en la calle, como una expresión de la opresión en relación a la sociedad. Ahora estoy proyectando la parte de lo que es la plataforma para obviamente dar este contexto y la revisión en lo que tenemos nosotros que realizar en esta semana, que ya estamos en la segunda semana de la unidad uno. Estamos hablando acerca de lo que es el origen del teatro, reconocer la parte de las instancias y los espacios en los cuales está proporcionado la información. Reitero, al igual que la primera clase, en esta sección donde se establece guía de contenido, está habilitado para que usted pueda revisar el texto de la asignatura. Y en la parte de al frente, donde mencionamos video de clase, usted tiene la potestad de ingresar en este entonces ya a la semana 2 para que pueda revisar el contenido a través del video. Siguiendo con el orden de la plataforma, estamos ingresando a las actividades formativas en la cual establecemos la actividad formativa 2, que viene a estar vigente desde el 2 de febrero hasta el 8 de febrero. Al hacer clic, nosotros en este icono se nos va a desplegar la información para podernos informar de qué se trata. Aquí revisamos que es un PDF. El PDF, cuál es la metodología, ¿no? Que usted en casa o en su lugar de trabajo, en el lugar donde lo vaya a realizar, tenga la potestad de poder convertir este documento a Word y podamos trabajar en el documento a Word. Luego de haber finiquitado, lo convierta en PDF y suba para su calificación. Aquí nosotros hablamos de completar el siguiente mapa conceptual con las palabras necesarias sobre la estructura de la tragedia. Nosotros reitero, ¿no? En la parte de la guía de contenidos tenemos específico para poder contestar las palabras necesarias que se establece sobre esta estructura de la tragedia. Estamos hablando de 5 elementos o 5 factores que debemos nosotros que revisar. Al finiquitar la parte de este mapa conceptual, usted lo vuelve a guardar en PDF y sube para su calificación en el plazo contenido hasta el 8 de febrero. Esto ha sido la parte de la revisión de lo que respecta a la semana 2 de educación cultural y artística. Está por reiterarles que en la parte superior de la plataforma tenemos el icono del chat para que podamos nosotros interactuar y nosotros podamos realizar si tenemos alguna interrogante o pregunta. Agradecerles por haber revisado estos breves y notificarles que estamos en contacto. Un gusto, me despido, María Elena Sanguano, para servirles. Hasta pronto.